Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número uno para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las series que nos roban el sueño y por supuesto, el romance que nos hace suspirar. Hoy prepárense porque vamos a destapar una bomba, un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves y que involucra a dos de las figuras más queridas y aclamadas de la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Prepárense una taza de té, acomódense en el sofá y pónganse cómodos porque lo que les vamos a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Antes de sumergirnos de lleno en este jugoso chisme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes y no querrán perdérselas. Así que ya lo saben, clic en el botoncito rojo y únanse a esta gran familia de fanáticos de las telenovelas turcas. Ahora sí, hablemos de lo que nos compete. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que evocan pasión, química explosiva y sobre todo, el recuerdo imborrable de una de las series más exitosas de los últimos tiempos, *Erkencikus*, o *Pájaro Soñador*, como la conocimos en Latinoamérica. Can y Sanem, una pareja que trascendió la pantalla y que hizo que muchos, incluyéndome, soñáramos con que su amor fuera real. Y aunque ambos han reiterado en numerosas ocasiones que su relación siempre fue estrictamente profesional, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. La química era innegable, las miradas lo decían todo, y la legión de fans que los seguía, alimentaba la esperanza de un romance en la vida real. Pero hoy, no venimos a hablar de rumores ni especulaciones. Hoy les traemos una revelación, una confidencia que Demet Özdemir, en una entrevista reciente que, créanme, nos costó sudor y lágrimas conseguir, dejó escapar. Un secreto que, aunque no confirma un romance de telenovela, sí arroja luz sobre la verdadera naturaleza de la relación entre ella y Can Yaman durante y después de las grabaciones de *Erkencikus*. Y es que, según Demet, la presión mediática y la constante intromisión en sus vidas privadas, sumado a la intensidad del trabajo y las largas jornadas de grabación, crearon un ambiente de tensión y estrés que afectó su relación con Can. Un ambiente que, según fuentes cercanas a la producción, llegó a ser palpable en el set. Demet confesó que si bien admiraba y respetaba a Can como compañero de trabajo, la constante atención de los medios y los fans, que esperaban verlos juntos en cada momento como si fueran Can y Sanem fuera de la pantalla, hizo que la relación se volviera incómoda y en ocasiones, incluso insostenible. Ella explicó que ambos eran jóvenes, estaban al inicio de sus carreras y no estaban preparados para lidiar con semejante nivel de fama y exposición. Imagínense la presión. De repente todos los ojos del mundo, o al menos los del mundo turco y latinoamericano, estaban puestos sobre ellos. La presión era enorme y en lugar de unirlos como a los personajes que interpretaban, terminó distanciándolos. Pero aquí viene lo más jugoso, lo que realmente nos ha dejado boquiabiertos y con ganas de saber más detalles. Demet reveló que en un momento de crisis, cuando la tensión entre ellos era palpable y las grabaciones se volvían cada vez más difíciles, como si caminaran sobre una cuerda floja, Can tuvo un gesto inesperado, un acto de caballerosidad y profesionalismo que cambió la dinámica de su relación. Según Demet, Can se acercó a ella y le propuso tener una conversación honesta y sincera, sin intermediarios, sin cámaras, sin la presión de los fans que acampaban a las afueras del set, esperando verlos juntos. Le dijo que entendía su incomodidad, que reconocía la presión que ambos estaban sintiendo y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que pudieran seguir trabajando juntos de manera profesional y respetuosa. Un verdadero caballero. ¿Quién no querría un Can Yaman en su vida? Esta conversación, según Demet, tuvo lugar en un rincón apartado del estudio, lejos de las miradas curiosas del equipo y de los productores que, dicho sea de paso, estaban bastante preocupados por la situación. Se dice que la tensión entre los protagonistas amenazaba con afectar la calidad de las grabaciones y, por ende, el éxito de la serie. Pero Can, con su madurez y profesionalismo, logró calmar las aguas y evitar una crisis mayor. Demet confesó que esta conversación fue clave para superar la crisis y para establecer una base de respeto mutuo que les permitió terminar las grabaciones de *Erkencikus* de la mejor manera posible. Ella admitió que a pesar de las dificultades, guarda un buen recuerdo de Can como compañero de trabajo y que valora su profesionalismo y su capacidad para poner el bienestar del equipo por encima de sus propios intereses. Can demostró ser un gran profesional y una persona muy considerada, declaró Demet en la entrevista. Estoy agradecida por su apoyo durante esos momentos difíciles. Pero la revelación no termina ahí.
Demet también confesó que después de *Erkencicus*, intentaron mantener el contacto, pero que la distancia física y las agendas apretadas hicieron que fuera muy difícil. Imagínense. Ambos se convirtieron en estrellas internacionales de la noche a la mañana, con compromisos y proyectos en diferentes partes del mundo. Él recorriendo Europa con sus compromisos actorales y campañas publicitarias, ella, consolidando su carrera en Turquía con nuevas series y películas. Ambos estaban enfocados en sus carreras y en nuevos proyectos, y aunque se seguían mutuamente en redes sociales y se enviaban mensajes ocasionales, la relación nunca volvió a ser la misma. Demet admitió que lamenta no haber podido mantener una amistad más cercana con Can, pero que entiende que las circunstancias no lo permitieron. A veces la vida te lleva por caminos diferentes, reflexionó Demet. Pero siempre recordaré con cariño los momentos que compartimos durante *Erkencicus*. Además, fuentes cercanas a Demet nos comentaron que la actriz se sintió especialmente abrumada por las constantes preguntas sobre su relación con Can, tanto en entrevistas como en redes sociales. Los fans no se conformaban con verlos juntos en la pantalla, querían saber si su amor era real. Esta presión constante, sumada a la falta de privacidad, hizo que Demet se sintiera cada vez más incómoda y que prefiriera mantener distancia de Can. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la personalidad de ambos actores. Can Yaman siempre ha sido conocido por su carácter extrovertido y su cercanía con los fans, mientras que Demet Özdemir es más reservada y discreta en cuanto a su vida personal. Estas diferencias de personalidad también pudieron haber influido en la relación entre ambos y dificultado la posibilidad de una amistad más cercana. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir revela una verdad mucho más compleja y matizada que los simples rumores de romance que inundaron las redes sociales durante y después de *Erkencicus*. Nos muestra a dos jóvenes actores, talentosos y ambiciosos, que se vieron abrumados por la fama y la presión mediática, y que a pesar de las dificultades, lograron mantener la compostura y cumplir con sus compromisos profesionales. Nos enseña que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real, y que las relaciones humanas son mucho más complejas y multifacéticas de lo que parecen a simple vista. Y sobre todo nos recuerda que la fama, por mucho que la veamos glamurosa y envidiable, tiene un lado oscuro que puede afectar profundamente la vida de quienes la experimentan. Esta historia nos recuerda que detrás de cada personaje de televisión, detrás de cada sonrisa en una alfombra roja, hay personas reales, con sentimientos, miedos e inseguridades. Y que la fama, si bien puede traer muchas cosas buenas, también puede tener un costo muy alto, especialmente para aquellos que no están preparados para manejarla. Es una lección importante para todos nosotros, como espectadores y como fans, recordar que los famosos son personas como nosotros y que merecen respeto y privacidad. Ahora bien, ¿qué les parece esta revelación? ¿Se imaginaban que la relación entre Demet y Can había sido tan complicada? ¿Creen que la presión mediática realmente influyó en su relación? ¿Piensan que Can Yaman actuó de forma correcta al proponer la conversación honesta? ¿O creen que podría haber hecho algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión. Y no se corten, aquí somos todos chismosos de corazón. Algunos fans han expresado su decepción al enterarse de que el romance entre Demet y Can no era real, mientras que otros han elogiado la profesionalidad de ambos actores y su capacidad para separar la vida personal de la laboral. También hay quienes creen que Demet y Can podrían haber tenido algo más que una simple amistad, pero que prefirieron mantenerlo en secreto debido a la presión mediática. Las teorías son infinitas. En resumen, hoy hemos destapado un secreto de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman durante y después de *Erkencicus*. Hemos descubierto que la presión mediática y la fama afectaron su relación, pero que Can tuvo un gesto de profesionalismo que les permitió superar la crisis. Hemos aprendido que la química en pantalla no siempre es real y que las relaciones humanas son complejas. Y hemos reflexionado sobre el lado oscuro de la fama y la importancia de respetar la privacidad de los famosos. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta jugosa revelación. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que alguna vez veremos a Demet y Can juntos de nuevo en la pantalla?
¿O creen que la experiencia de Erkencicus los ha marcado de tal manera que prefieren evitar trabajar juntos en el futuro? Los leo en los comentarios. No sean tímidos y compartan sus teorías. Y recuerden, mis chismosos favoritos, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Así que disfrútenla al máximo. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.